La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a estudiar en relación a un poco, en realidad, en relación a los dones espirituales. Hay doctrinas, como hay calvinistas que no creen que están activos los dones espirituales. Ellos creen que los dones espirituales fueron dados solamente a la iglesia primitiva. Eso no es así, hermanos. Ellos están, de alguna forma, están negando la palabra de Dios. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. La palabra dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, vamos a ver lo que dice Pablo en relación a los dones espirituales, que ya estaba escrito en el libro de Levítico, en el libro de Números, en relación a la ley. Vamos a mirar también lo que dice los salmos. Los salmos, las profecías están sobre todo en los salmos. El testimonio de cada profeta es un símbolo, es una figura de Cristo. Así como fue a Abraham, figura de Cristo; Noé, figura de Cristo; Adán, figura de Cristo. Cada uno de los profetas, figura de Cristo, todo simbólico. Ok, eso vamos a mirar en relación primero en la profecía. Ok, les voy a leer Levíticos 23, pero no sin antes primero leerles Salmo 68, que Pablo lo menciona en la carta, en una de sus cartas. Salmo 68, 18. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad. Fíjense bien. Tomaste dones para los hombres. Dones para los hombres. Fíjense bien. Y también para los rebeldes, para que habite entre ellos ya Dios. Ahí está la profecía. Entonces, vamos a mirar lo que dice Pablo. Ahorita voy a regresar a los versículos que hablan acerca de los dones en el Antiguo Testamento. Eso comenzando en el 12, 1 Corintios 12, dice Pablo: no quiero, hermanos, tengan en cuenta esto. Esto se lo está escribiendo a los corintios, en Corinto, en Grecia. Eran personas que antes eran paganas, no eran judíos. Llega el evangelio, creyeron al evangelio. Entonces Pablo les dice, aquí no le está hablando a los apóstoles, no les está hablando ya, vamos a decir, a los hijos de los apóstoles, simbólicos. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, porque eso está escrito en el libro de Levítico 23. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos, que es lo mismo que está profetizado en el Salmo que les acabo de leer. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Dones, ministerios y operaciones. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Ahí está, a un don. Hay predicadores que tienen palabra de sabiduría, que es diferente de la palabra de ciencia. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Sigue siendo, Dios es uno, hermano. Dios es uno. Por ejemplo,
El ángel A, el ángel B, el ángel C, el ángel D, son diferentes ángeles, pero ellos no están divididos, son uno. Eso es el mismo espíritu. Son varios ángeles, pero son un solo espíritu. ¿Qué hacen ellos? Lo que el Padre dice que ellos hagan. Eso es el mismo espíritu. ¿Ok? Y fíjense bien. Pero a cada uno les dada la manifestación del espíritu. ¿Para qué? Para provecho. Eso es para provecho. No para condenar. Para provecho. Porque a este es dada por el espíritu palabra de ciencia, a otro palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo espíritu, a otro fe por el mismo espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía. Aquí profecía es como ser vidente, una persona que puede mirar. El Señor le habla a esta persona. Nada hará el Señor sin que antes se lo diga a sus profetas. Entonces el profeta puede ver lo que el Señor le muestra, por ejemplo, como el Señor le muestra en una visión a Pedro, el lienzo que baja del cielo, ahí le está diciendo algo que va a pasar. Le dice mata y come. Pedro dice no, Señor, porque ninguna cosa impura he comido. Le dice lo que yo he purificado no le llames común. 3 veces. Ahí le estaba diciendo a Pedro, le estaba de alguna forma en una visión profetizando. Ve con ellos, no les digas impuros. Mata y come, o sea, predícales el evangelio y convive con ellos. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. El discernimiento de espíritu, a través del espíritu, uno puede, o esa persona puede discernir a una persona los pensamientos, los sentimientos de una persona mundana. Si es, ya sea que es de Dios o no es de Dios. De hecho, con el conocimiento a través de la ciencia podemos discernir a través de la palabra de Dios de qué espíritu es una persona, porque está escrito por sus frutos los conoceréis. Entonces, por ejemplo, yo miro a una persona y veo que una y otra vez está saliendo puro veneno de su boca. Bueno, su corazón está lleno de veneno. Entonces, por sus frutos los conoceréis. Ahí podemos discernir un espíritu que no es de Dios. No es de Dios. Porque una persona que se la pasa juzgando, condenando a la gente, y uno lo mira una y otra vez, uno puede mirar ahí que no es de Dios. Uno puede discernir. Pero en sí el discernimiento también es un don que una persona al instante. Por ejemplo, Cristo, eso obviamente, él conocía los corazones de las personas. Él tenía discernimiento, él era profeta, él tenía todo eso. Él tiene todo eso. A otro diversos géneros de lengua, a otro interpretación de lenguas, que también simbólicamente es igual. Una persona que anda predicando mal, también podemos discernir esas lenguas, que en realidad no están magnificando a Cristo, sino más bien se están magnificando ellos. Ahí también aplica la lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Ahí está. Eso es uno solo. El cuerpo de Cristo es solamente uno. No hay 2, no hay 3. No. La iglesia, hermanos, no está dividida. La iglesia no está dividida. Está una persona que es miembro de la iglesia, y hay personas que de alguna forma dividen en la carne a la iglesia, pero la iglesia es una y siempre ha sido una.
pero ya cada congregación, siendo ellos miembros de la iglesia, que son las que son llenas del Espíritu, que son un somos un solo cuerpo. Entonces nosotros por eso debemos de orar unos por los otros. Así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, o todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Ahí está. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ahí está la Trinidad. Somos uno, hermanos, somos uno solo. Dios dice, hagamos. So Dios es más de uno. El Padre es uno. Cristo es uno. El Espíritu, los ángeles son uno. Aunque los ángeles son muchos, pero son uno. Pero los ángeles, Cristo y el Padre son uno, porque todos hablan la misma cosa. Los ángeles hacen lo que dice el Padre. Cristo hizo lo que el Padre le dijo. So, al último, todo el cuerpo, Dios es uno, hermanos. Dios es uno. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco a la cabeza, a los pies. No tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. ¿Quieres tener tú un don espiritual grande? Dijo Jesús, debes de ser, siéntate hasta el último. Que lo dice simbólicamente. Cuando vayas a una fiesta, no te sientes al frente. Siéntate al último. ¿Quién es el último de todas las personas que han vivido aquí? Cristo. Cristo se sentó al último. Él vino a servir. Tanto así que Él dio su vida por todos. De eso se trata. O sea, es todo lo opuesto al mundo. El mundo queremos ser primeros, queremos ser importantes, queremos tener siempre la razón. Todo eso es ego, todo eso es orgullo. Y todo ese orgullo es vanidad. El verdadero amor tiene que ver con ser el último. Ser el último. Fíjense. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ustedes pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Ahora tengamos en cuenta que los corintios eran bien carnales, pero son el cuerpo de Cristo, hermanos. Lo está diciendo Pablo. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Cómo pueden decir estas personas que ya no hay profetas? Cuando Pablo está diciendo, ¿son todos profetas? Déjenme aclarar esto en relación a los profetas. Ellos toman el versículo donde Cristo dice, la ley y los profetas fueron hasta Juan. Lo que no entienden es
de que el último profeta fue Juan el Bautista. ¿Okay? Pero resulta que Jesús también era profeta. Y resulta que aquí Pablo le está hablando a la iglesia de Corintio, en donde dice que, y en el libro de los Hechos hace mención acerca de los profetas. Fíjense bien, cuando Cristo dice la ley de los profetas fueron hasta Juan, ahí está diciendo, debemos de ver el contexto. En el contexto es de que el último profeta que vino a ser un símbolo de Cristo fue Juan el Bautista. Porque todos los profetas, o sea, todos los que iba a venir a ser Cristo. Por ejemplo, por darles un ejemplo o dos ejemplos. Moisés es una figura de Cristo. ¿Qué hizo Moisés? Moisés vivía en el palacio con el faraón, simbólicamente hablando de Cristo. Cristo estaba con el Padre en el cielo. ¿Y qué hizo? Él dejó, y lo menciona Pablo, así como Moisés dejó la riqueza, el lugar de orgullo de estar, o sea, Moisés era la mano derecha del faraón, imagínate. O sea, era alguien, era la segunda persona más importante en el reino. Y él dejó eso, él lo dejó eso, para venir a salvar a sus hermanos, porque él sabía que era judío. Igualmente, eso es simbólico de Cristo. ¿Qué hizo Moisés cuando viene el faraón detrás de los egipcios? Perdón, detrás de los israelitas cuando están enfrente del Mar Rojo. Moisés oró por el pueblo. Cristo ora por nosotros. Cristo dice, Padre, te pido por los que me diste. No te pido por todos, te pido por los que me diste. Moisés estaba orando por el pueblo de Israel. ¿Okay? Cuando viene la mortandad, cuando se rebelan estas personas en contra de Moisés, comienza la mortandad y Moisés interfiere, hace petición al Señor por el pueblo de Israel. Ahí está Moisés. Les voy a dar otro ejemplo. A José lo vendieron sus hermanos. Simbólicamente ahí estaba escrito que Jesús iba a ser vendido por sus hermanos. Ahí está. José, fíjense bien, José, en la vida de José, ahí estaba escrito lo que Jesús iba a vivir. Lo vendieron sus hijos, se lo llevaron eventualmente a Egipto, y eventualmente lo que todo era para mal, Dios lo hizo para bien. Resulta que gracias a que sus hermanos lo vendieron, eventualmente llegó a ser poderoso en Egipto, tanto así que cuando llegó el hambre, su familia pudo comer, así como nosotros. Cristo vino, lo vendieron sus hermanos, entonces Cristo vino para que cuando tuviéramos hambre, nosotros tengamos comida. A eso vino Cristo. Cada profeta, les voy a dar otro. Dice Cristo, le preguntan al Señor, ¿eres tú el Mesías? Jesús les dijo, yo no les voy a dar señal más que la señal de Jonás. Ahora, yo a veces le he preguntado a las personas, a más de alguna persona que alega conmigo y no entiende la palabra de Dios, yo le digo, ¿tú entiendes la palabra de Dios? Sí, yo entiendo. Le digo, ok. Jesús les dijo a sus discípulos que estaba escrito que Jesús iba a estar 3 días muerto. ¿En dónde dice eso en el Antiguo Testamento? La mayoría de la gente no sabe. ¿Por qué? Porque no. Y resulta que Jesús mismo lo dijo. Así como Jonás estuvo 3 días
y 3 noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre. Ahí estaba escrito, pero era simbólico. Era simbólico. Por eso no, la gente no lo entiende. Ahí estaba escrito que Jesús iba a estar no 2 días, 3 días. O Jesús murió un jueves. El jueves a las 3 de la tarde. El día en el calendario de Dios comienza con la tarde. Está en el libro de Génesis, eso ya lo expliqué en la nueva creación. El día comienza en la tarde. Jesús murió a las 3 de la tarde. El día comienza en la tarde. Fíjense bien. Si estuvo 3 días, sostuvo la tarde y la noche y el día, o sea, en el calendario de Dios. Del jueves al viernes es un día, del viernes al sábado es un día y del sábado al domingo es otro día. 3 días y 3 noches. La noche del jueves, la noche del viernes y la noche del sábado. Hermano, pero ahí la palabra dice que el siguiente día era día de reposo. Sí, pero también un escritor menciona que era un gran día. O sea, y lo menciona, era la Pascua. De hecho, la razón por la que bajaron a Cristo era porque los judíos pidieron que no hubiera personas ahí porque iba a comenzar la Pascua. Por eso los bajaron, por eso les quebraron las piernas a los que estaban ahí, aunque a Cristo no se las quebraron porque ya estaba escrito. Entonces, el viernes, la tarde del viernes comienza con la tarde, pero que es en realidad el jueves a las 3 de la tarde comienza el viernes. Entonces, el día viernes era la Pascua y el día sábado era día de reposo, el Shabbat. Entonces, así está escrito. Entonces, fíjense bien. Déjenme leerles otra vez. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lengua? Aquí habla de que no todos hablan lenguas, las lenguas angelicales. ¿Interpretan todos? No todos interpretan las lenguas. Procurad pues los dones mejores. Pero fíjense lo que dice Pablo. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. O sea, si nosotros tenemos los dones, pero no lo usamos para amar, nada somos. ¿Ok? Nada somos. Entonces, vamos al 13. Si yo hablara, fíjense bien, si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, o sea, el fruto del amor, el amor del mundo es, yo le puedo dar comida a los pobres por amor. Pero si el Espíritu de Dios no está en mí, nada soy. Nada soy. De hecho, Cornelio, un ángel se le presentó y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido al cielo. Él todavía no era salvo. Él tenía que escuchar el evangelio para ser salvo. Las limosnas, el portarnos bien en este mundo no es suficiente para ser salvo. Porque si fuera así, entonces en vano murió Cristo. Tan simple como eso. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. De mis propias palabras, yo digo, es como una guitarra eléctrica no entonada, desafinada. Si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y toda ciencia, o sea, si yo entiendo toda la Biblia, si yo la entiendo toda,
Y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Nada soy. El único mandamiento que tenemos como cristianos es que amemos. Pero debe de ser amar de acuerdo a como lo define Pablo. Como lo define no como lo define el mundo. Hermano, es que yo tengo 2 mujeres porque a las 2 las amo. No invente, eso no es amor. Eso no es amor, hermanos. Pablo define el amor bíblicamente. Si yo repartiera todo mi dinero, todos mis bienes, para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, ¿cuál fue la razón principal por la que yo di de comer a los pobres? Para yo decirle, mira, Señor, lo que yo hago por ti, yo amo a esta gente. Eso es vanidad, hermanos. Eso es vanidad. Eso no sirve. Ahora, sirve en el aspecto cuando vienen buenas intenciones del corazón, pero no es suficiente para ser salvo. No es malo darle comida a los pobres, no es malo. La cosa es de que hay mucha gente que piensa que son buenos sin entender que está negando a Cristo. Entonces, no es suficiente hacerlo porque la intención del corazón es, yo no se lo voy a decir a la gente, pero en el fondo Dios sabe la razón de por qué uno le da comida a los pobres. Y muchas veces es la vanidad. Muchas veces es la vanidad. Resulta que yo le andaba llevando comida a los pobres y el Señor me dijo, encárgate de llevarles la verdadera comida, olvídate de llevarles burritos. Si ellos se arrepintieran y me siguieran a mí, yo cuido de ellos, no tú. Yo cuido de ellos. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, si una persona, si yo le llevo burritos, le llevo taquitos, le llevo tortas, siempre me van a estar esperando a mí y no a Cristo. Pero, si yo le llevo el Evangelio y esa persona crea el Evangelio y sigue a Cristo, esa persona no le va a faltar comida el resto de su vida. Cristo lo dijo. Cristo viene y hace un milagro. Y luego se viene por el mar o por el lago. Y resulta que lo andan buscando y hay personas que se vinieron por tierra, corrieron y lo encontraron. Señor, Señor, ¿dónde vives? Y Jesús, que conocía sus corazones, les dice, ustedes no me buscan. Ustedes no me buscan por sus intenciones de ustedes, por las que verdaderamente me buscan, es porque les doy comida. Vamos a decir, les traigo burritos, les traigo taquitos. Esa es la verdadera razón por la que me buscan. Trabajen por la comida que no perece. O sea, trabajen para el reino de Dios. Comenzando con predicar el Evangelio. Trabajen para eso. Trabaja por la comida que no perece. Eso es lo más importante, hermanos. Fíjense bien la definición de amor. El amor es sufrido. El amor es sufrido. Por ejemplo, yo dejé a mis hijos porque son unos malagradecidos. Bueno, el amor es sufrido. Imagínate que Dios dijera, no, estos son unos rebeldes, ahí los va a destruir por rebeldes. ¿A poco no somos rebeldes? El amor es sufrido. No, yo mejor me busco otra esposa, esta es muy malagradecida. El amor es sufrido. ¿Cómo vas a negarte a ti mismo? Cuando uno desprecia
cuando un hombre desprecia a su esposa, cuando la esposa desprecia a su esposo, cuando un padre desprecia a su hijo, cuando un hijo desprecia a la madre, se está despreciando a sí mismo. ¿Qué tenemos que hacer? El amor es sufrido, es benigno. O sea, tenemos que hacerle bien a esa persona a la que amamos. El amor no tiene envidia. ¿Qué es lo primero que pasa en una familia? ¿Qué pasó en la primera familia? Caín tuvo envidia de Abel. En todas las familias donde hay más de 2 hijos, así es, hermanos. Los padres que dicen, no quiero que se peleen. Oye, pues Caín y Abel se pelearon. Resulta que Cristo dijo, déjenme ir más atrás. El Señor dijo, nuestro Padre Dios dijo, a Esaú aborrecí. ¿Y a quién llamó? A Jacob. Y todavía no había nacido. ¿Por qué? Porque Esaú iba a ser el primogénito. El primogénito tiene beneficios. El primogénito se lleva las bendiciones, el primogénito en la cultura. El segundo, o sea, Jacob, él iba a servir a su hermano en la carne. Hagan de cuenta que era como su segundo papá. Dios no escoge a Esaú en esta vida, hermanos. Dios no escoge a Esaú. Dios escoge a los pobres de espíritu, a los sufridos, a los amargados. Ahora, ¿puede una persona millonaria, puede Dios llamar a una persona millonaria? Sí, pero primero esa persona millonaria tiene que perder en su corazón sus millones para que el Señor lo pueda llamar, así como llamó a Pablo. Pablo era un fariseo de fariseos y tenía posición, tenía ciudadanía romana. Era ciudadano judío, pero también sobre todo era ciudadano romano, tenía privilegios. Y el Señor lo llamó. Pero primero, dice Pablo, tuvo que ser cegado. Tuvo que sufrir Pablo antes de servirle a Cristo. Pero Cristo lo llamó cuando más pecador era. Dios nos llama, hermano, cuando peor andamos en las cosas de Dios. Dios no nos llama porque andamos ahí bien. Ahora, se agrada que hagamos buenas obras. Él se agrada, así como lo hizo con Cornelio. La cosa es de que no podemos presumir nada. El amor es benigno, el amor no tiene envidia. En la familia va a haber envidiosos. Caín siempre va a perseguir a Abel. Si el Señor te llamó a predicador, entiende esto, en tu familia, en tu propia familia van a estar a esos escoge Satanás. Pero Dios así lo quiso, hermanos. Entonces nosotros debemos de amar a nuestros hermanos carnales. Debemos de bendecirlos, así como lo dice el Señor. Dice Caín, por lo que has hecho, Caín, vas a andar errante en la tierra. Y dice Caín, ay, grande es mi castigo, Señor. Donde me vea me van a matar. Y dice el Señor, no, no te van a matar. El que se meta contigo, pobre de él. Los Caínes siempre nos van a perseguir. Esta es la gran tribulación. Siempre va a haber, tú vas y le predicas a una persona, siempre va a estar un Caín diciéndote, no es así, no te creas, no es así, es así. Esa es la gran tribulación. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos puede ser una falsa doctrina. Por ejemplo, en el Medio Oriente, en Afganistán, viene uno, le predica la palabra de Dios, el evangelio a alguien, van a andar los talibanes, van a andar los fariseos, diciendo, no, si tú renuncias a Alá, te cortamos la cabeza. Dependiendo de donde estemos, siempre va a haber, cuando prediquemos, siempre va a haber gente que se oponga,
Porque no son las personas, es Satanás. Y Satanás usa lo que esté a la disposición para que la persona no escuche el evangelio y no lo entienda. Entonces el evangelio siempre va a ser en gran tribulación. Así está escrito. Mateo 24 en relación donde está la gran tribulación. Ahí, y antes de que venga Cristo, ahí está escrito, y todo tiene que ver con doctrina. El amor no es jactancioso, no se envanece. Fíjense bien, lo voy a poner así, no me estoy burlando. No lo dicen así, pero una persona que no entiende entendimiento, no lo dice así, pero Dios lo escucha así. El amor no es jactancioso. No, estos evangélicos se van a ir al infierno. La verdadera iglesia es la iglesia católica, la que fundó Cristo. Eso es jactarse, hermanos. Eso es jactarse. Eso es jactancia. Eso no es amor. Resulta que nosotros no somos salvos por pertenecer a un club, el club católico o el club evangélico o el club calvinista eso es un club, hermanos. La verdadera iglesia es los que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Y la verdad es Cristo, esto ya lo expliqué. No hace nada indebido. Fíjense bien, no busca lo suyo. No busca lo suyo. No se irrita. No se irrita. Venían y alegaban con Cristo. Cristo no se irritaba. No guarda rencor. No, pero ese me las va a pagar, vas a ver. Eso no es amor. Eso no es amor. Fíjense bien, este. No se goza de la injusticia. La injusticia, sobre todo, está, por ejemplo, en Romanos, o en el capítulo 1, donde dice, no me avergüenzo del evangelio. Y luego menciona a los que detienen con injusticia. ¿Y saben de quién está hablando ahí? Metafóricamente, de los perros. Pablo dice, metafóricamente, guárdense de los perros. Guárdense de los mutiladores del cuerpo. O sea, guárdense de los judaizantes, los que predican la ley. Resulta que una persona que predica los 10 mandamientos para salvación, esos son los perros, los que predican la ley. Guárdense de esos, dice el Señor. ¿Por qué? Porque detienen con injusticia, con un falso evangelio, la verdad. Oh hombre, cualquiera que sea, tú que juzgas y haces lo mismo. Una vez me dice una persona, yo no hago lo mismo. Y yo le digo, tú pecas, hermano, tú pecas, tú eres pecador. Y un día me dice, yo no peco. Resulta que Juan dice, el que dice que no peca hace mentiroso a Dios. ¿Cómo me vas a decir a mí que tú lees la Biblia y ni siquiera entiendes que el que dice que no peca hace mentir? Nosotros somos pecadores, hermano. Nosotros somos pecadores. ¿Cómo somos salvos? Por fe, por lo que Cristo hizo por nosotros. Sí, debemos de amar, sí. Amamos siempre. Amamos siempre. El amor es sufrido. Viene una persona, te ofende, te hace quedar mal ante la gente enfrente de ti. ¿Te callas? ¿Pones la otra mejilla? ¿O te defiendes y te peleas? Ahora, una cosa es el mundo y otra cosa es la iglesia. Si viene una persona del mundo y me da una cachetada, me ofende, yo debo de callar. Debemos de callar. Pero, si viene una persona predicando a Cristo y me ofende,
tengo derecho a contestarle, porque Cristo dijo, vean por ustedes mismos. Vean por ustedes mismos. Entonces, viene Cristo, le hace una pregunta al sumo sacerdote, Caifás, y una persona lo abofetea. Cristo no le puso la otra mejilla. Cristo le dijo, ¿por qué me pegas? Dime que hice mal. Dime que hice mal. Entonces, si un cristiano viene y nos da una bofetada, la bofetada también es simbólica, hermanos. Puede ser literal, pero sobre todo simbólica. Ok, dime que hice mal. Ahí es en donde podemos hacer el trabajo de profeta exhortando a las personas. Y ahorita lo voy a leer. El amor no es jactancioso, no se envanece. La vanidad es de este mundo, la vanidad es pasajera. No guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Cristo es la verdad, donde la misericordia y la verdad se juntan. Eso es Cristo. Fíjense bien, todo lo sufre. Todo. No, hermano, mi marido me pegó y por eso lo dejé. Todo lo sufre. Bueno, antes no eras cristiano, no eras cristiana. Un marido que le golpea a su esposa. Cristo no vino a agarrarnos a palazos. Todo lo sufre. So puede una persona. Fíjense bien. Yo ya di este ejemplo. Está una mujer que sufre. Porque todavía hay en estos días el que un hombre golpee. Y es bien fácil golpear a una mujer, especialmente con una mujer que tiene una boca muy grande. Es bien fácil. ¿Cómo reaccionarías tú con una mujer que constantemente te anda cacheteando y te da patadas abajo en los testículos? ¿Cómo reaccionarías con una mujer así? ¿Cómo reaccionarías con una mujer que siempre te está denigrando? Si tú eres cristiano es con amor. Ahora, la razón de por qué esa mujer te está tratando así, algo estás haciendo mal. Porque eso es condenación. Ahora, si lo estás sufriendo para que el Señor se magnifique en ti, si el Espíritu de Dios se magnifica, por ejemplo, lo voy a poner como dice Pablo. Está un hombre que le pide al Señor, Señor, mi mujer me golpea y yo no la quiero golpear. Ayúdame con mi esposa. Y vamos a decir que le ha pedido 3 veces. Vamos a decir que era Pablo. Él no era casado, pero vamos a decir que era Pablo. Dice Pablo, 3 veces le he pedido al Señor que me quite este mensajero de Satanás, que me abofetea. ¿Y qué le contestó el Señor? Te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, ¿cómo tiene que actuar un hombre que su esposa lo golpea? Recibir los golpes con gozo, así como lo dice Pablo. Y en la medida que pasa eso, el fruto del Espíritu, el poder de Dios se manifiesta en el hombre. Entonces, resulta que eso para la persona no le afecta. Pero Dios va a tratar con esa mujer. Dios va a tratar con esa mujer. Ahora, por eso yo les digo, es bien fácil. A veces se habla, casi siempre se habla del maltrato de los hombres a las mujeres. Pero nunca se habla del maltrato de las mujeres hacia los hombres. Y ahorita en esta generación abundan mujeres así. Entonces, usualmente, porque hay mujeres que, imagínate una mujer karateca que sabe defenderse, le pone sus buenos puñetazos a su esposo. Pero resulta que como cristianos debemos de vivir en paz. Entonces no es fácil, hermanos, no es fácil
cuando no conocemos la palabra de Dios. Entonces es necesario que conozcamos más a Cristo para que podamos eventualmente decir, ya no vivo yo. ¿Quién se va a atrever a golpear a Cristo? Porque la palabra dice, ay del que se meta con uno de mis hijos, ay de ellos. Está escrito, hermanos. Pero el ay, o sea, la ira de Dios se revela contra estas personas. Es Dios quien pone la disciplina. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Tú no le puedes decir a una mujer recién golpeada, recién violada, que perdone. Lo único que podemos hacer es predicar a Cristo, hermanos. Predicar a Cristo. No podemos hacer más. Es predicar a Cristo. Y que esa persona, en la medida que conoce a Cristo, va a poder perdonar a todo aquel que la ha ofendido. Entonces, una persona que no perdona todavía no conoce a Dios. No lo digo yo, lo dice Juan. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios al que nunca has visto cuando no puedes amar a tu hermano, a tu prójimo, al que está ahí contigo, con el que duermes o con el que vive contigo? ¿Cómo puedes decir eso? Los que hacen eso, dice Juan, no conocen a Dios. Todavía no están ahí. Necesitan conocer más la palabra de Dios. El amor nunca deja de ser. Las profecías se acabarán. O que no se acabaron con Juan el Bautista. No, con Juan el Bautista se acabaron en relación al testimonio de Cristo. Pero sigue habiendo profecía, sigue siendo. Todavía hay videntes. Porque no hará nada a Dios sin que antes se los diga a sus profetas. Ahorita lo vamos a mirar. Cesarán las lenguas. O sea, eventualmente, todos van a creer en Cristo. Entonces ya se cumplió todo. Van a cesar las lenguas. La ciencia se acabará. ¿Por qué? Porque ya todos vamos a saber todo. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Tan simple como eso. Más, cuando venga lo perfecto, Cristo, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño. O sea, cuando Pablo era fariseo de fariseos. Él era un niño, él no entendía las escrituras. Eventualmente lo llama el Señor. Entonces todos cuando llegamos a los pies de Cristo somos niños en el conocimiento de Dios. Cuando yo era niño, hablaba como un niño. ¿Qué es lo que hacemos? Andamos condenando a todo mundo. Yo hice eso, hermanos. Yo lo hice también cuando yo comencé a comenzar, y el Señor con mucha paciencia, con mucho amor, así como lo dice Pablo. Fíjate bien, hijo, medita bien esto. Y el Señor enseñándome, por ejemplo, esos que tienen sueños es porque comieron muchas tortas o comieron muchos tamales. El Señor me ha mostrado en los sueños, me ha mostrado la definición en relación a la palabra de Dios en sueños. Cuando yo andaba predicando mal al comienzo, el Señor me dio unos sueños que yo no los entendía. Entonces, medita esto que te hablé a través del sueño.
y lo empecé a meditar, y en la medida que empecé a rumiar, en la medida que estaba comiendo la comida, porque ya la ciencia de Dios ya está en mí, lo único que tengo que hacer es meditarla. Y Dios me va poniendo todo lo que significa en mi mente. Ah, ok, Señor. Ah, ok, entonces de repente falta algo ahí y me da otra escritura. Yo por eso siempre ando haciendo exégesis. Una escritura aquí. Ya estaba profetizado. Aquí está en el libro de los Salmos, está en el libro de Génesis, lo profetiza Isaías, y viene y lo dice Cristo, y luego lo explica Pablo. Así es como el Señor me ha enseñado. Eso se puede decir que yo sobre todo soy exegista, pura exégesis. O sea, yo no les doy nunca un versículo, siempre trato de darlo por lo menos 2 ejemplos. Más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Eso es lo que dice Juan también. Y ya una vez que estemos cara a cara con Cristo, entonces vamos a ser perfectos. Entonces seremos a imagen y semejanza. Así como antes de la caída. A imagen y entonces seremos semejantes a Él, dice Juan. Entonces conoceré como fui conocido. Fíjense bien, ahora permanecen la fe. Nosotros llegamos a los pies de Cristo por la fe. Pero somos salvos. Acabamos de salir de Egipto. Esa es la analogía. Pero para llegar a la tierra prometida hay que atravesar el Mar Rojo y hay que llegar al monte Sinaí y hay que atravesar el desierto. En el desierto hay serpientes, hermanos. Ahora, ¿qué hizo el pueblo de Dios? ¿Qué hizo Dios por el pueblo de Dios? En el día les puso una nube para que los cubriera. A los cristianos el Señor nos da el Espíritu para que nos cubra, para que el sol no nos queme simbólicamente. Viene con nosotros. Viene dentro de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Confianza en el Señor. ¡Ay! ¿A poco Dios nos va a dar de comida aquí en el desierto? Eso es pecado, hermanos. Eso es pecado. ¡Ay! ¿A poco ahorita con el coronavirus el Señor me va a dar un trabajo para que yo pueda pagar? Ando bien atrasado con las deudas. Cuando uno se somete al Señor, Dios cuida de nosotros. Esa es la esperanza, hermanos. Tú debes de mantenerte siempre ahí donde no hay esperanza para el impío. Te pega cáncer. No, pues ya me voy a morir y voy a dejar a mis hijos chiquitos. Cristo es tu esperanza. Te corrieron de tu trabajo, ya no tienes dinero para darle de comer a tus hijos. ¿Dónde voy a vivir? ¿En dónde? Cristo es tu esperanza. No, que hiciste algo que eso no te lo perdona ni Dios. Cristo es tu esperanza. Primero es la fe y luego viene la esperanza, o sea, tener la confianza en Cristo Jesús. Ahí cuando se levanta la tormenta, esos somos nosotros, los discípulos que venían con Cristo vienen en la barca es el Evangelio, pero Cristo va con ellos y se levanta una tormenta. Simbólicamente la tormenta son los problemas de la vida. Y el agua empieza a entrar en la barca. Ahí es cuando vas perdiendo la esperanza. ¿Podrá Cristo salvarme de esta? De esta ni Cristo me salva. Eso es pecado y es un pecado grave, hermanos. Tengan cuidado. No trates de usar tus propios razonamientos. Tú simplemente busca a Cristo. Vete al libro de los Salmos, ponte a leer Mateo, agárrate los 4 libros del testimonio de Cristo, léelos continuamente sin parar.
Te duermes, te levantas y vuelves otra vez. Buscas a Cristo, buscas a Cristo, buscas a Cristo. Entonces, en la medida que tienes de su palabra, es el agua, Cristo la convierte en vino. Entonces tú vienes y estás platicando con Él. Gracias, Padre mío, Señor, porque nos amas, Señor, porque entiendo, Señor, que nos mandaste a tu Hijo unigénito para que Él llevara, Padre Santo, Señor, mi castigo, que yo lo merezco, Señor. Porque siempre me aparto de ti, Señor. Perdóname, Señor. Entonces te aferras a Cristo, te aferras a Cristo, te aferras a Cristo. Entonces, ahí donde están las aguas turbias, en donde están las aguas inundando tu barca, el Señor te salva una vez más. El Señor vino a salvarnos no solamente una vez, hermanos, todos los días, 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 todos los días. Dice Cristo, cuiden de mis hijos. Tenemos un ángel que lleva nuestras oraciones. Aunque yo sé que viven en el mundo, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Entonces te viene otro día, tienes que ir a trabajar, dedícaselo al Señor. Señor, le dedico mi trabajo, Señor. Voy a trabajar, ayúdeme, Señor, a ser instrumento de usted para amar a mi prójimo. Yo no puedo, Señor, lo entiendo, lo reconozco, soy un altanero, soy un orgulloso, Señor, lo reconozco, Señor. Usted lo sabe, Señor. Pero mi deseo es ser como usted. Es lo único que quiere el Señor. Dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo. O sea, Él te pide tu corazón. No te lo quita a la fuerza. Debe de ser un deseo que salga de ti. Entonces tú le dices, Señor, yo le entrego mi corazón, Señor. Yo deseo amar a mis hermanos, Señor. Yo deseo, Señor, que usted sea mi tesoro. Y deja que Él obre. Entonces ahí donde no tiene paz, donde no tienes paz, de repente un día viene así como un rayo, ¡zas! Y de repente vienes caminando y tienes paz. Y tienes paz. Y pasa otro día y tienes paz. Y tú dices, gracias, Señor. Gracias, Señor. Pero te debes de mantener ahí. Te debes de mantener conectado a Cristo. Conectado a Cristo todos los días, todas las noches, todos los días, día tras día, día tras día. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Fíjense bien. 14. Seguid el amor y procuren los dones espirituales. Pero sobre todo, que profeticéis. Este es Pablo diciéndole a los corintios. Entonces, ¿cómo alguien puede decir que ya los dones espirituales ya no están activos? El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Eso es típico en las iglesias evangélicas. Las iglesias, hay un movimiento que de hecho está también en la iglesia católica, a los carismáticos. Hablan en lenguas. Entonces Pablo está enseñando. Fíjense bien, procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Una persona, por ejemplo, un pentecostal, está hablando en lenguas y está hablando en lenguas. ¿Qué está haciendo? Y está en la iglesia, se está edificando a sí mismo. Se está edificando a sí mismo. Dice, porque no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Yo recuerdo, yo estuve en una comunidad pentecostal y recuerdo que un día llevé a un amigo mío, lo invité, se salió
Se salió porque pensaba precisamente que estaban locos. Lo que dice Pablo. Porque andaban hablando en lenguas y... Entonces vino una persona, mi invitado, al que yo llevé ahí para que escuchara la palabra de Dios. Y ya me dijo, ¿sabes qué, Luisito? Ahí nos vemos, yo me voy de aquí. No me lo dijo, pero aquí están medios locuaces aquí. Lo dice Pablo. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza, y ahorita Pablo explica lo que hace un profeta. Aquí está. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. No condenación. No condenación. Edificación de la iglesia, exhortación de la iglesia y consolación a la iglesia. Eso es lo que hace un profeta. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Ahí está. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos hablaran en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Resulta que cuando una persona está orando en lenguas, la persona no entiende lo que está hablando en lenguas, pero si él o otra persona puede interpretar lo que está diciendo, en realidad lo que está diciendo es para edificación de la iglesia, dice Pablo. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué les va a aprovechar? Si no os hablaré con revelación. Yo aquí siempre les estoy compartiendo revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, aquí viene y da una alegoría, como la flauta o la cítara, si nos dieran distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Si las trompetas dieran sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Ahora, fíjense bien de dónde saca Pablo esto. Resulta que cuando iba a hablar un profeta en el Antiguo Testamento, tenían que tocar. Entonces, era un llamado a la gente, porque Dios le había dado un mensaje al profeta para que se lo diera al pueblo de Israel. Entonces la gente tenía que venir a donde estaba el profeta, y la congregación se tenía que congregar. Entonces, por ejemplo, yo vengo aquí, yo soy trompeta. Yo vengo y predico aquí. Yo soy una trompeta. ¿Ok? Entonces, si la gente no viene a escuchar, entonces no se están congregando. No se están congregando. Ahora, no soy el único, pero soy profeta porque vengo a traer palabra de Dios. Entonces dice Pablo, y si la trompeta diera sonido incierto, un falso evangelio, una palabra mal entendida, ese es un sonido incierto, entonces, ¿cómo se va a preparar para la batalla? Fíjense bien, les voy a dar un ejemplo. El famoso evangelio de la prosperidad. Dios quiere que seas rico, tienes que hacer un pacto con Dios. Dicen, dale al Señor
Uno de a $1,000 y vas a ver cómo te va a bendecir Dios. Esa es una guitarra desafinada. Esa persona no está amando, esa persona está amando el mundo. Esa persona lo está haciendo por dinero. Entonces esa persona, ¿cómo se va a preparar para la batalla? Una persona, hermanos, yo no veo, si ustedes se fijan, ¿cuánta gente hay que conoce este versículo? Por sus frutos los conoceréis. Ese casi todo evangélico, ese versículo casi todo el mundo lo conoce. Pero no lo tienen en cuenta cuando se congregan en algún lugar. Casi siempre lo excusan, hermano, agarre lo bueno y deje lo malo. Entonces, si estás oyendo una guitarra desafinada o una trompeta con un sonido incierto, entonces ¿cómo te vas a preparar para la batalla? ¿Cómo te vas a defender cuando te venga la angustia? Y de hecho pasa. Y de hecho yo lo veo. Vengo yo y le predico a alguien. Y le estoy tocando la trompeta para que se prepare para la batalla. Y nos rechazan. Entonces, ¿qué va a hacer esa persona cuando le venga la angustia? Va a clamar a Dios, pero resulta que como rechazó al enviado de Dios, Dios no le va a dar la paz. Toda persona que rechaza a un enviado de Dios está rechazando a Dios. Entonces, ¿qué dice el Señor? Échenlo al fuego. ¿Saben qué quiere decir échenlo al fuego? Ok, a los ángeles le dice, échenlo al fuego, o sea, que sufra porque anda de altanero. Anda de orgulloso esa persona. Es un cabrito o una cabrita. Ese cabrito debe de ser doblegado. ¿Cómo es una persona doblegada? En el fuego, hermanos, con el sufrimiento. Entonces ahí cuando le viene el sufrimiento, ese orgullo, y eso es con todos, hermanos, con todos nosotros ha sido así. Ahí donde tenemos orgullo, ¡ay, Señor! Hijito, ya se te quitó lo vanidoso, ya ahora sí ya lo entendiste. Ahora el Señor no lo dice así. El Señor sabe que es orgullo simplemente, o que al orgulloso lo mira de lejos. El Señor no escucha las oraciones de los orgullosos, hermanos. Entonces, el Señor nos habla a través de su palabra, sí, pero el Señor puso profetas para que predicaran la palabra de Dios, que son los pastores, que somos los que enseñamos. Son todos pastores, son todos maestros, son todos evangelistas, o sea, cada quien su ministerio. Entonces, una persona, si no se somete al que le predica la palabra de Dios, está faltando a Dios. El Señor un día me mostró, en un sueño, me reveló en relación a uno de mis hermanos carnales. Entonces yo fui a avisarle, ¿sabes qué? Ponte a cuentas con Dios, sigue al Señor, le predico el Evangelio. Y pues no fui recibido. Y yo sé lo que significa eso, hermanos. Ya llegó el tiempo donde miré yo. Y se los voy a decir cómo me lo mostró el Señor. Viene Él en una nave, en un camión, o sea, por el camino donde Él viene. Y Él de alguna forma todavía está siendo salvo. El Señor todavía no lo ha dejado que entre en lo profundo del mar. Pero el Señor me llevó, vamos a decir, al centro, al mar, vamos a decir en el Océano Pacífico, allá en el centro del Océano Pacífico, ahí donde no hay nada. Y yo miré a mi hermano así. Y él venía con una nave como por un hilito. La llanta viene como por un hilito. Yo sé lo que significa eso.
O sea, con cualquier cosita te vas a ir a lo profundo del abismo. Entonces le predico el evangelio, no fui recibido. Yo sé lo que significa eso, hermanos, sufrimiento. Ya un día, no hace mucho, lo miré. Ya comenzó el Señor a doblegar su orgullo. Todo orgullo debe de ser quebrantado. Entonces, no, yo lo veo, hermano, siempre lo miro. Entonces, no se trata de que nosotros cuando traemos este mensaje es para que la gente esté bien. Una persona que se pone a cuentas con Dios a través de Cristo Jesús y pone a Cristo como su tesoro, hermanos, esa persona está siendo bendecida así como fueron, de hecho todavía más. Es más, de hecho el Señor compara. Dice, Juan el Bautista fue el profeta más grande que Moisés, más grande que Elías, más grande que cualquier profeta. Esto es lo que dice Cristo. Pero uno que entra en el reino de Dios es más grande que Juan. Esa bendición, hermano, que fue reservada para nosotros, gratis, y no la queremos. Ahora, es obvio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues no se recibe porque no hay conocimiento. Entonces, hay que esperar hasta que una persona sea doblegada para que esté dispuesta para escuchar una vez más el Evangelio. Hay siete trompetas. ¿Okay? Las 3 últimas son las más dolorosas. En esta vida hay 6 trompetas. En esta vida. La más dolorosa es la séptima. La séptima trompeta es para todas aquellas personas que siempre rechazaron el Evangelio y no tuvieron paz en esta vida. Cuando se miren en la otra vida, así como está el rico y Lázaro, y se vean apartados de Dios, ahí van a creer. Ese es el séptimo castigo. Es el castigo más doloroso. Darse cuenta que Jesús es real, que Jesús le da vida, pero estar separado de Él. Ese es el mayor castigo, hermanos. Entonces, si uno muere a los deseos de nuestros corazones, de nuestros deseos carnales de este mundo, y lo vivimos para Dios, ya la segunda muerte no tiene potestad sobre nosotros. Seguimos vivos, porque ya estamos en el reino de Dios. Entonces es necesario prepararse para la batalla. El Proverbios dice, mira la hormiga, oh perezoso. Aquí no está diciendo que te pongas a trabajar para que tengas mucho dinero. No, esa es una analogía tomada de ahí. Ahí está diciendo, estudia la palabra de Dios para que cuando venga el invierno, cuando te vengan los días, como lo explica Cristo en relación a la parábola del sembrador, cuando viene la persecución por causa de la palabra, no da fruto. ¿Por qué? Porque necesita más palabra de Dios. El deseo de nuestro corazón es que Cristo reine en nuestras vidas, hermanos. Entregarle nuestro corazón a Cristo. Entonces, donde hay orgullo, Jesús nos llama cuando más orgullosos somos. Pero ya una vez que hemos entendido, es ahí cuando el Señor nos abre, cuando nos da a saber que es gratis, no es por obras, es gratis. Por eso es más fácil entenderlo. Así también ustedes, si por la lengua no dieran palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire.
Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla. Y el que habla será como extranjero para mí. Así también ustedes, pues, que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Los dones no son carnales, hermanos. No es Dios me dio el don de cantar. No, eso es del mundo. No, que Dios me dio el don de tocar la guitarra. Esos son dones del mundo. No, que Dios me dio el don de hablar bonito. Eso es cosa del mundo. No. Hay personas ignorantes que por el Espíritu de Dios, cuando dan la predicación y predican con mucha sabiduría, no son ellos, es por el Espíritu de Dios. Hay que entender eso. Entonces todo mundo quiere escuchar a una persona que explica bien la palabra de Dios, pero no es Él. Es a través del Espíritu de Dios. Y usualmente la persona lo sabe, que no es Él, sino el Espíritu de Dios en Él. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, aquí hay un mandato. El que habla en lenguas, pida en oración poder interpretarla. Es necesario. ¿Por qué? Porque se resiste a creer el Evangelio. Es una señal. Es como diciéndole a la persona, tú no crees a mi Evangelio, tú no crees que la salvación es gratis, tú crees que te la tienes que ganar. Pero es Dios quien abre el entendimiento. Entonces se recibe el Espíritu de Dios, la persona habla en lenguas, pero recibe una señal y la señal es de que habla en lenguas. Y haz de cuenta que el Señor le está diciendo, tú todavía no crees, arrepiéntete, porque todavía no crees. El que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Entonces no se trata de que en la iglesia nada más soy yo edificado. Miren cómo yo hablo en lenguas. Lo estoy diciendo con mis palabras. Y las otras personas, ¿cómo van a decir el amén si no saben lo que estás diciendo? Doy gracias a Dios que hablo. Esto es lo que dice Pablo. Lo que dice Pedro. Yo no sé lo que dice Pablo. A veces son difíciles de entender. Se los voy a leer como lo está tratando de decir Pablo. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Doy gracias que yo predico el Evangelio más que todos ustedes. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Pablo también oraba en lengua angelical, pero lo más importante de la lengua angelical es predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Es lo que está diciendo Pablo. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Fíjense bien, aquí está la alegoría. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. O sea, una persona habla en lenguas y le dice al Señor, te voy a hablar en otra lengua para que me escuches. La salvación es gratis, no te la tienes que ganar. En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal
no a los que creen, sino a los incrédulos, incrédulos al Evangelio. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Fíjense, hermanos, fíjensela. Esto un niño de 8 años lo entiende. Y una persona de 40, de 50, de 60 que habla en lenguas no lo entiende. No lo entiende. Fíjense bien. Todos nosotros somos pecadores. Todos. Cristo vino a ofrecer su cuerpo como un sacrificio para perdón de pecados de toda la humanidad. Cristo cargó el pecado de nosotros en la cruz. Murió y resucitó. Por Cristo haber hecho eso, lo único que tenemos que hacer nosotros es reconocer que somos salvos en Cristo Jesús y entregarle nuestro corazón a Cristo para que podamos dar fruto. Tan simple como eso. La salvación es gratis. Es gratis. Esto un niño lo entiende. Pero Satanás cega el entendimiento de las personas para que la gente no lo... Ay, ¿a poco porque yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y murió por nosotros y resucitó? Nomás por creer eso ya soy salvo. Sí, ya eres salvo. No, tenemos que hacer obras. No, ya eres salvo. No, entonces ahí esa necedad. No, es por ir a misa. No, es por guardar el sábado. No, es gratis. Es por fe, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces la gente dice, no, ok, pues está bien. Y el Señor les manda una señal y empiezan a hablar en lengua. Y resulta que hablan en lenguas, en el caso de los pentecostales, y la mayoría, no todos, desprecian a los que no hablan en lenguas porque dicen, ellos te van a hablar en lenguas, ellos no tienen el Espíritu Santo. Imagínense. Y desprecian a los profetas. Resulta que el profeta es más grande que el que habla en lenguas. Ellos mismos están despreciando a los mismos profetas que Dios mandó. Porque es necesario que llegue la palabra a todas las congregaciones. Y lo dice Pablo. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Entonces, fíjense, terminen de leer ustedes el capítulo. Fíjense bien, voy a leer en el 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Juzguen qué? A ver si esos 2 o 3 profetas hablaron bien. Debemos de juzgar lo que están diciendo. Por ejemplo, viene uno y da palabra de Dios. Los profetas que están ahí deben de juzgar si lo que está diciendo es de Dios, discernir a ver si lo que está diciendo es bíblico. Entonces debemos de juzgar. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, ¿se fijan? Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. ¿A quién le revela el Señor su palabra? A los profetas, hermanos. Entonces, ¿cómo pueden decir estas personas que ya no hay profetas?
Yo les digo eso para que no se dejen engañar. He ahí la importancia de someterse a Cristo. Si tú le entregas tu corazón a Cristo, Satanás nunca va a poder contra ti. Sabiendo que tu tesoro es Cristo y Cristo te va a salvar. No te va a dejar a merced de Satanás, porque Cristo va a estar siempre cuidándote. Es tan simple como eso. Aquí es donde dice, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan. Si se fijan, es para aprender. Y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. O sea, una persona no se puede poner a gritar ahí. No, o sea, el espíritu está sujeto. O sea, una persona se tiene que contener. Por ejemplo, llega una persona, ¡pecadores! Y empieza a decir, ¿verdad? Hermano, espérame, déjame darle el micrófono. No, pecadores. Y, no, aquí dice Pablo, debe de ser todo en orden. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos. Ya esto es en relación a las mujeres. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar si no estén sujetas, como también la ley lo dice. Ok, entonces les voy a dar versículos en relación a los dones. Ustedes lean y estudien Levítico 23. Que eso apuntaba a los dones espirituales. Primero viene el símbolo, primero viene lo que es sombra y figura, como dice en la carta a los hebreos. En Salmos 68:29 dice, por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. Salmos 72:10. Isaías, fíjense bien, ¿ok? He aquí la importancia de saber en relación a los dones. La gente debe de ser salva por escuchar el evangelio, no por los dones. Es necesario que la persona reciba el Espíritu Santo por la predicación del evangelio y no por los dones, no por los milagros. Isaías 45:13. Yo lo desperté en justicia. Enderezaré todos sus caminos. Él, Cristo, edificará mi ciudad y soltará mis cautivos. No por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. No por precio ni por dones. Cristo dio su vida, hermanos, por nosotros. De igual forma, esto aplica también, por ejemplo, se congrega la iglesia y dicen, vamos a hacer oración por los incrédulos para que sean sanos. No, eso no es. ¿Se puede sanar una persona incrédula sin predicarle el evangelio? Bueno, van de la mano. Por ejemplo, Pedro le dice, está una persona que le pide dinero, le dice, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, acuérdense, Cristo ya estuvo ahí, la gente ya había escuchado de Cristo. Pedro, con la autoridad que tiene, sana a esta persona. Es Dios quien lo sana, ¿verdad? Pero en este caso el vaso, el instrumento es Pedro. En el nombre de Cristo, entonces esa persona pudo caminar. ¿Ok? Eso es simbólico para nosotros, de que nosotros también, así como Pedro, también tenemos que hacer eso, pero con el evangelio. Ahora, ¿puede una persona hacer los dones? Por ejemplo, una persona que tiene el don de milagro, ¿okay?
So, se juntan. Está la persona que hace milagros, que tiene el don de hacer milagros. Esta persona no puede trabajar por su cuenta. No puede ir caminando solo o sola, porque puede ser una mujer con el don de hacer milagros. Sí, Dios escoge a las mujeres para darles estos dones. Lo más importante, tiene que estar un evangelista y hablándoles del evangelio. No puede ir separado una persona. Entonces lo más importante es predicar el evangelio. Dejar que Dios le abra el entendimiento a las personas, y ya la persona que tiene el don de hacer milagros, Dios va a hacer milagros como Él quiere. Okay. Ahora Dios nos hace saber a nosotros sabemos cuando una persona tiene la mirada en Cristo, tiene la mirada en el Salvador, y la persona que tiene la mirada, o sea, una persona que escucha, es salva, y Dios la puede sanar de cualquier enfermedad. Pero la enfermedad, la verdadera enfermedad, hermanos, es la del pecado. Esa es la enfermedad que mata. No la enfermedad. El SIDA es por decir, hay enfermedades que matan, como el cáncer, el SIDA, matan. Pero esa enfermedad no es de muerte. El SIDA no mata al espíritu. No. Pero el pecado sí. El pecado sí aparta de Dios a una persona. O sea, una persona muere. Entonces la enfermedad que nosotros debemos de curar es la enfermedad del pecado. Y la enfermedad del pecado se cura predicando el evangelio, hermanos. Entonces no es más importante los dones que el evangelio. El evangelio es lo más importante. Entonces, pero para que una persona pueda tener fe, hay que predicar el evangelio, porque si no conoce el evangelio, entonces no va a poder tener la esperanza. ¿Cómo va a poner en esperanza a alguien en que no conoce? Entonces, primero es el evangelio, por el evangelio llega la fe llega por el oír la palabra de Dios. Es el evangelio, la palabra de Dios en general, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y luego ya la persona tiene que atravesar el desierto. Esa es la esperanza. Tenemos que tener siempre la esperanza en Cristo Jesús. Él es la roca, la que nos da agua en este desierto. Él es la nube. El Espíritu de Dios nos cubre para que no nos pegue el sol, simbólicamente. Cristo es el maná para comer en el desierto. Y ya una vez que el Padre y Cristo Jesús vienen y viven en nuestro corazón, ya entramos en la tierra prometida. Entonces ya una vez que entramos en la tierra prometida, entonces ya tenemos el fruto del Espíritu, que es amor. Entonces podemos amar. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Pero todo en su justa medida. Entonces, ¿qué hace un árbol? Un árbol da fruto. Entonces, Cristo, el Padre siembra el árbol. El Padre. Cristo es el tronco. Nosotros somos las ramas. Nosotros damos el fruto, pero conectados siempre con Cristo. No presumiendo, no. Siempre entendiendo que conectados a Cristo Jesús. Entonces el Padre viene y come. ¿Qué come? Cuando amamos, el Padre come. Cuando perdonamos al que nos ofende, el Padre come. Y entonces el Señor nos da. No es que el Padre viene y come y se va y nosotros seguimos igual. No, crecimos. Espiritualmente ya crecimos. O sea, estamos siendo la luz del mundo. Pero debemos de dar fruto, dependiendo de la fruta. Por decir, cada año, aunque hay unas frutas que se dan 2-3 veces por año,
¿verdad? Yo no conozco muy bien de eso, pero lo importante es saber que Dios viene a comer fruto no una vez, varias veces. Entonces Él viene, come, duerme y debemos de dar más fruto. Si alguien nos ofendió, perdonamos. Ahí ya come el Padre y Cristo. Seguimos caminando, ¿verdad? Viene una tribulación en la familia, debemos de dar ejemplos, debemos de ser el ejemplo. Entonces, ¿cómo reaccionamos? ¿Tenemos la confianza en el Señor? Señor, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Entonces tú pones la confianza en Cristo, ¿verdad? Tú mantienes tu mirada en Cristo Jesús. Y ahí donde todo mundo tiene miedo, tú firme en el Señor, así como los leones sin voltear para atrás, así como los cabritos, sin los carneros sin voltear para atrás, firme para adelante. ¿Por qué? Cristo va delante de ti y tú vas con Cristo. Olvídate de los problemas, tú con Cristo. Y en la medida que haces eso, el Padre viene, come y seguimos dando fruto, pero debemos de permanecer hasta que termine la carrera. O sea, hasta que muramos, hasta que este cuerpo eventualmente muera. Ezequiel 16:33. A todas las rameras les dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados y les diste presentes para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. Fíjense el ejemplo que pone el Señor a través de Ezequiel. Las prostitutas trabajan por dinero. Una prostituta viene, una persona le dice, ¿cuánto cobras? No, pues tanto, y le pagan. Pero el Señor dice, tú eres como las prostitutas. Dice, peor que las rameras. Porque resulta que las rameras cobran. Pero tú, lo que yo te doy a ti, tú se los das a tus amantes. O sea, esa es la alegoría. O sea, Dios nos da dones. Y en lugar de ponerlos por obras, los desperdiciamos en el mundo. Ahora, también la Escritura dice, que, por ejemplo, Pablo dice, no impongas las manos a la ligera. El Señor dice, no des lo santo a los perros. No des tus perlas a los puercos. Debemos de tener cuidado de eso, hermanos. Ezequiel 16:41, 20:40. Miqueas 1:7. ¿Se acuerdan que Cristo Jesús, cuando da el ejemplo en relación a los talentos, a uno le da 10, 5 y 1? Creo que son 10, 5 y 1. Al que tiene 10, o sea, le dio dones, los multiplicó. Vamos a decir que le predicó a personas y 10 se convirtieron. Y si él es profeta, vamos a decir que ya hay otros 10 profetas. Hay otro que le da 5 y también le dio otros 5. Pero resulta que al que tenía 1, vamos a decir que ese 1 le dio el don de, pudiera ser que hasta el don de hacer milagros o el don de, pero le da un don. Okay, y no lo trabajó. ¿Por qué? Porque se lo entregó al mundo. Él no quiso, no, es que yo no sé, no, es porque esto. No, resulta que si el Señor nos da dones y no los ponemos por obra, ¿qué dice el Señor? Quítenselo y déselo al que tiene 10, al que más tiene. Entonces, esos dones abarcan muchas cosas. Tiene que ver con conocimiento, tiene que ver con el don de hacer milagros, tiene que ver con muchos. Son dones, o sea, los dones son muchos. Entonces eso se lo va a dar siempre al que tiene más. ¿Por qué? Porque los está trabajando. Entonces, a la persona que le da los talentos y no lo trabajó, dicen, entréguenlo, échenlo, que lo quemen. O sea, esa persona va a sufrir. ¿Por qué? Porque no quiso trabajar para el reino de Dios. Romanos
11:29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Romanos 12:6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, déjenme ver que nomás puse el 6. Úsese conforme a la medida de fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. Ese es un don también. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Sigan leyendo ustedes el contexto. Entonces, Pablo habla de eso. Y yo voy a terminar con Efesios. Ya les di de trabajo para que mediten Levítico 23. Ahí está la salvación, pero también están los dones. Efesios 4:8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. No podemos decir, las personas que enseñan que ya los dones espirituales no son, o sea, bíblicamente está comprobado que los dones espirituales están activos, hermano. Están activos, o sea, ¿cómo no? Si no, ¿cómo va a crecer la iglesia? Si no hay profetas, entonces ¿cómo va a crecer la iglesia? Entonces, ahí en el contexto en Efesios, él constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Eventualmente, hermanos, acuérdense lo que dijo Cristo, y con esto termino. Déjenme primero decirles en relación a Génesis. En Génesis, Dios en la creación, Dios hizo su obra, trabajó 6 días. El Espíritu de Dios, los ángeles de Dios, se movían. El Espíritu se movía, el Espíritu de Dios. Y Dios descansó el 7º día, pero la obra no fue terminada el 6º día, fue terminada el 7º día. Okay. Viene Cristo Jesús, predicó. Venimos nosotros, predicamos. Nosotros ya entramos en el 7º día porque ya descansamos en Cristo Jesús. Pero la obra se va a terminar en todos. No podemos entrar, unos sí y otros no. No. O todos o nadie. Entonces en este mundo solamente unos entramos en el reino de Dios. Solamente. Esos somos bienaventurados. Bienaventurado tú, Tomás. Bienaventurados los que sin haber visto han creído. Tomás, tú creíste porque viste. Pero bienaventurado el que sin ver creyó. Entonces nosotros, si verdaderamente creemos en Cristo Jesús en este mundo, somos bienaventurados. Entonces, cuando Pilato le preguntó a Jesús que si él era rey, Cristo le dijo, mi reino no es de este mundo.
Entonces, ¿cómo ustedes están esperando la venida de Cristo Jesús en este mundo? La venida de Cristo es a nuestros corazones en este mundo, hermano. Yo ya hice el estudio acerca del reino de Dios. Entonces, pero es solamente en parte. Eventualmente, cuando todos se mueran, se va a predicar el evangelio. En el séptimo día, Dios está descansando. La obra se termina el séptimo día, hermanos. ¿Ok? Entonces, eventualmente, todos van a creer. Todos, sin excepción. Se tiene que cumplir lo que está escrito en el libro de Jonás. Cuando en la predicación de Jonás, todos se convirtieron, todos creyeron. Eso todavía no pasa, hermanos, y eso no es posible en este mundo. Eso solamente es posible cuando Cristo le arrebata. Ya todo le pertenece a Cristo, porque toda potestad le fue dada. Pero Cristo está dejando que Satanás castigue. Dios usa a Satanás para castigar a los rebeldes. Pero eventualmente Satanás es atado, se predica el evangelio, ya no hay quien engañe. Aunque ese es el mensaje del tercer ángel. Y todo Israel será salvo. Ahí es cuando Cristo entrega a nuestro Padre Dios, se somete a nuestro Padre Dios y ya es el Padre el que reina. ¿Ok? Entonces debemos de entender acerca de los dones espirituales, incluido el de profecía. Nosotros profetizamos, nosotros que predicamos la palabra de Dios, somos profetas. Distinguiendo que hay profetas, los que predicamos la palabra de Dios, los que enseñamos la palabra de Dios, y los videntes, los que miran cosas por venir, porque no hará nada al Señor sin que antes se lo diga a sus profetas. Entonces, para que nosotros debemos estar preparados independientemente. ¿Okay? Que la paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.